Ahora con mucha alegría estamos recibiendo Con la macrocompra de Macro, el carro investigador y docente, además director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. El doctorado lo obtuvo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Rafael Piñeiro con nosotros. Buen día y bienvenido, Rafa. Buenos días. Vos que sos tan hincha de Peñarol, en Chile, ¿sos hincha de la universidad? ¿De la Universidad Católica? No. No. Yo soy hincha de Peñarol. Bien. Es lo único que existe, digamos. Bueno, hincha quizás Bueno, exageré, una cierta simpatía. Puedo decir que soy hincha de Peñarol, hincha de todos los equipos que jueguen contra Nacional, por eso el otro día fui hincha de Liverpool. E hincha de todos los cuadros extranjeros que jueguen contra cuadros uruguayos, excepto Peñarol, obviamente, ¿no? Esa es mi orden de prelación. O sea, que Liverpool cuando jugó por Copa Libertadores contra Gremio, vos fuiste hincha de Gremio. Exacto. Decís que está esta mampara enfrente, que si no... Bueno, vos me hacés gracia porque cada uno hace sus enseñanzas a los más chicos. Y yo a mi hijo ya más o menos entendió el puzzle, pero en el arranque le costó entender que nosotros éramos hinchas. En mi caso, primero y principal de la selección, que es como un escenario. Eso es bien de cuadro chico. Por eso. Pero vos lo decís como una especie de ofensa. Y yo no lo vivo con ofensa. No. Lo reivindico porque mi única chance en Uruguay de tener un cuadro un poquito grande es la selección. Lo tengo clarísimo. Entre otras cosas, por eso me parece tan inadmisible lo que pasó con Tabárez. La única vez que volvimos a ser un poquito grandes, ¿no? Pero en fin, esa es otra historia. Selección. En Uruguay, en nuestro país, somos hinchas de Liverpool. Si otro de los chicos juegan contra Nacional de Peñarol, siempre somos hinchas de los chicos. A menos que el resultado no nos favorezca. Claro. Se entiende, ¿no? ¿Verdad? Y de Peñarol y Nacional, a diferencia de usted, caballero, somos hinchas cuando juegan con extranjeros. Bien de cuadro chico. Ay, no sé por qué todavía sigo siendo tu amigo. Bueno. Está bien, chico. Está bien, ¿no? Bien. Tengo un amigo en Peñarol. Está bien. Bueno, Rafa, querido, vayamos a Chile. Hace exactamente, te gusta, de verdad, pensé que era bueno esperar una semana a propósito del resultado de la primera vuelta para que algunas cosas decanten e incluso para dar tiempo a desarrollar ciertos análisis a propósito de las elecciones que finalmente, tal como se preveía, van a tener en el mes que ahora nomás empieza una segunda vuelta, ¿no es cierto? Sí, el 19 de diciembre. Y que van a tener a los protagonistas de esa segunda vuelta, a los candidatos que las encuestas más o menos anunciaban, ¿no es cierto? Sí, también. No sé si todas las encuestas anunciaban el orden en el que finalmente se terminó. No, más o menos, pero sí los dos primeros estaban como claramente definidos. Y con un guarismo de votos similar al que finalmente parejo, sí. Bien. Sí. Veo que hay, incluso Juan Raúl lo comentaba el otro día en su habitual participación de análisis político que tiene hace muchos años aquí. Él decía que él entendía que se planteaba la cosa entre la ultraderecha, ¿verdad? Casi en algunos aspectos asistémica, es decir, como muy crítica del sistema como tal, y por otro lado la ultraizquierda, pero él entendía que Boric no representa a ese extremo en esa misma distancia al centro, si pudiéramos jugarlo en una línea recta. No, para nada. O sea, uno no puede catalogar de extrema izquierda a la coalición Aprobó Dignidad y mucho menos a su candidato, digamos, ¿no? Es claramente un candidato de izquierda, pero es difícil a veces poner el límite, pero claramente había otro candidato que estaba mucho más a la izquierda, que era Artés, ¿no? Que obtuvo una votación muy minoritaria, pero claramente sí uno lo podía identificar dentro de lo que uno podría pensar que es un candidato de extrema izquierda o de ultraizquierda. Básicamente un candidato que tiene una integración negativa al sistema, digamos, o ni siquiera capaz que tiene una integración, que esa es como la característica de los partidos de extrema izquierda, es decir, que no creen en el sistema en el que están compitiendo, ni en el sistema político en el que están compitiendo, ni las reglas de la democracia liberal, ni tampoco
dan sustento al propio sistema económico, social, digamos, sino que quieren un cambio radical de todo eso. Bueno, Boric no representa para nada esa característica. Hay algunas otras cosas que a nosotros nos llaman un poco la atención, tiene que ver con que, bueno, ya lo hemos hablado contigo, mucho con Juan Pablo Luna, ¿verdad? Que hace poco estuvo incluso aquí en este mismo estudio, que tiene que ver con la eficiente representatividad que el sistema político tiene para con sus ciudadanos, que eso luce como una fragilidad Chile, ¿no es cierto? Sí, yo creo que el dato más, digamos, relevante, o uno de los datos más relevantes de la elección chilena es, en primer lugar, de la primera vuelta, es en primer lugar la participación, ¿no? O sea, es una participación que, si bien no es baja para el promedio de las últimas elecciones, no alcanza el 50% de los habilitados para votar, ¿no? Estamos hablando de una elección que se produce luego de lo que llamamos el estallido social de octubre de 2019, que se prolongó y que solo fue sofocado por el COVID. El gobierno ni siquiera pudo sofocar esas movilizaciones que en algún momento también se tornaron violentas, ¿no? Yo quiero dar un ejemplo para entender la gravedad de la situación que supuso para la vida política y social chilena las movilizaciones y el estallido social, ¿tá? En el lugar, me imagino que de más alto PIB per cápita de América Latina, o de los más altos PIB per cápita de América Latina, que es Vitacura, Las Condes, digamos, son los barrios acomodados de Santiago, donde hay un shopping que se llama el Costanera Center. Yo tengo un colega con el que trabajo mucho, Fernando Rosenblatt. Claro. Fernando iba a tener, su pareja estaba embarazada y estaba por tener familia en esos días, él vive cerca de ahí. Él no sabía cuándo iba a poder ir a hacer compras, ¿no? Y cuando fue a hacer compras al supermercado, lo hizo haciendo una cola enorme en el estacionamiento, flanqueado por militares con armas largas, ¿tá? Él no sabía si el día que su mujer entrara en trabajo de parto iba a poder llevarla a la clínica, porque había cortes de calles, ¿no? Con barricadas, ¿tá? Cortes en el marco del estallido estamos hablando. Claro, entonces, digamos, de lo que estamos hablando es que Chile no fue capaz de asegurar lo que se llama el orden político, ¿no? Es decir, que la política no, de alguna manera, impida la vida, claro, en sociedad, en comunidad. Digamos que básicamente es lo que asegura la política, ¿no? Que podamos vivir, claro, que nos podamos trasladar, obviamente que la mujer pueda dar a luz a medida, no, y a medida que se fue desarrollando la sociedad, que se aseguren determinadas libertades y que se provean determinados bienes más allá del mercado, pero en cualquier caso lo básico es el orden político, ¿no? Y la posibilidad de construir orden político estuvo vulnerada en Chile. O sea, la crisis es una crisis básica de la institucionalización del sistema político, que no logra ser un canal legítimo para las demandas de los ciudadanos, ¿no? Cuando la política se traslada a la calle, pero no se traslada a la calle como un momento para fortalecer una discusión política posterior en el sistema político, ¿no? En Uruguay hay movilizaciones, incluso en Argentina hay movilizaciones, hay marchas, pero son acciones de los actores sociales que intentan mostrar su fuerza para luego negociar en los ámbitos institucionales, ¿ah? Bueno, en Chile esto se dio, pero no se dio para después poder negociar en los ámbitos institucionales, porque esas personas que se movilizaron, muchas de ellas violentamente, pero otras pacíficamente, no le asignan a los actores del sistema político, tanto sean actores como los partidos o organizaciones sociales o movimientos sociales, como podría ser el PIT-CNT en Uruguay, ¿ah? No le asignan una legitimidad para después hacer esa negociación. Y el problema básico en Chile es ese, ¿ah? Y estas elecciones, con esos niveles de participación, lo primero que muestran, ¿no?, es precisamente que esas personas que se movilizaron, después, digamos, algunas sí puedan sentirse representadas por el debate político
entre los diferentes candidatos, pero muchas no, ¿no? Y esto de que se habla de que en Chile existe una polarización muy grande, porque obviamente se enfrentan los candidatos de los extremos, ¿tá? Sí, está todo bien, pero es una polarización desconectada de la polarización social, ¿no? Porque no logra movilizar a los ciudadanos a que voten por esas opciones. Y teniendo en cuenta la narración de los hechos que deja en evidencia, digamos, esa primera y principal dificultad, ¿no?, que tiene Chile desde esa perspectiva, y sobre la cual yo quiero decir que acá, en este estudio, en este micrófono, tu colega y presumo también amigo Juan Pablo Luna dio cuenta antes del estallido, una cosa que él la señaló, recuerdo, acerca de esto mismo, pero sin necesidad del estallido. Sí, a ver, la desconexión es algo que viene ocurriendo ya desde hace mucho tiempo, que Juan Pablo y David Altman incluso escribieron en algún momento, en algún artículo, que aparte va a contrapelo de lo que la disciplina pensaba de Chile, ¿no? Bueno, Chile era un sistema estable, en una democracia que se había logrado consolidar, con ciertos avances socioeconómicos. Yo lo titulé la nota con Luna. Chile dejó de ser el niñozote de la clase, porque en un momento lucía como el niñozote. Yo creo que nunca lo fue, y lo que es alarmante para cómo la disciplina funciona, la ciencia política, digamos, y ahí hay una cuestión de crítica a la disciplina, lo dejó de ser hace mucho tiempo, y hay gente que incluso después de 2019 sigue pensando lo mismo, digamos, que era digamos, el modelo, cuando en realidad siempre fue un modelo con muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Paulatinamente, desde 1988 en adelante, es decir, desde el plebiscito y la elección posterior de Elwin a fines de los 80 y comienzos de los 90, el nivel de participación política fue bajando, ¿no? Chile tenía hasta 2010 un sistema muy particular, que era que la gente podía o no registrarse, ¿no? Podía o no sacar su credencial, digamos, pero una vez que la sacaba estaba obligada a votar. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era que mucha gente se inscribió para el plebiscito en contra de la dictadura de Pinochet, ¿no? Y luego cada vez se fue registrando menos gente. Y en 2010, por ejemplo, solo 1/3 de los jóvenes, o sea, de los menores de 30 años, estaba inscrito en el padrón electoral. ¿Ah? Y eso es, digamos, es un síntoma de un problema que empezaba ya a vislumbrarse, con movilizaciones también muy fuertes, ya desde el año 2006, que se fueron poniendo cada vez más grandes y con resultados en algunos casos más complicados desde 2010 en adelante. O sea, no es para nada algo nuevo. Novedoso. No, los problemas digamos, de enganche entre la sociedad y los partidos, pero lo diría más en general, la sociedad y las organizaciones que están encargadas más en general del sistema político de trasladar las preferencias de los ciudadanos a la política, y eso implica la negociación y darle legitimidad a ese proceso, ¿no? Obviamente no funcionaba. Quiero volver a las elecciones y qué lecturas podemos sacar, pero de pero esto... ese es el primer, digamos, el primer dato que nos dan estas elecciones. Justamente, que es un dato que en todo caso estas elecciones refuerzan. Sí, ¿cierto? pero refuerzan, y lo hacen incluso más, refuerzan el problema, porque pensarlo de esta manera, aunque esto viene desde hace tiempo, ¿no? 2019 fue un parteaguas. Bueno, justamente a eso quería desembocar. Y yo puedo entender la película tal cual vos la narrás y otros colegas tuyos la narran, a pesar de que constantemente nos decían lo contrario, que también hay que decirlo, ¿no? Y a veces yo digo, pero loco, los que pasaron años diciéndonos esto, ahora que quedó claro que esto no era, no van a decir nada. Es un asunto que a mí pero no con la
con la ocasión de cortar cabezas, sino con la intención de dar señales del proceso de evolución civilizatoria. ¿Qué quiero decir? Vos pasaste diciendo que el Sol giraba alrededor de la Tierra hasta que un día descubriste, conocimiento mediante, que no, y empezás a decir, ¿se acuerdan todo lo que yo había dicho? Bueno, miren, disculpe, yo creía que era así, pero ahora, bien loco, así es la humanidad. Ahora, lo que no se debe aceptar es el silencio distraído. Sí, bueno, los debates... Pero, ¿vos no advertís que eso? Bueno, no sé cómo, digamos, en los debates más políticos, digamos, puede ser, en los debates más académicos, eso se va dando de a poco, digamos. En cualquier caso, hay varias explicaciones y varias lecturas del mismo Pero, proceso. Rafa, en Uruguay sobraban los ejemplos de defensores, promotores, lo que está claro, elogiadores de lo de Chile. No, está bien, pero uno podría decir, si Chile, en defensa de, digamos, de esas posiciones, uno podría decir, bueno, Chile logró cierto desempeño en áreas de política pública que eran relativamente buenos, ¿no? Y entonces podía verse como modelo. El problema es si esas políticas públicas que tenían esos desempeños eran posibles en un sistema político que fuera diferente. Lo que sabemos es que ese sistema político que le dio soporte a esas políticas públicas no es sustentable políticamente en el largo plazo. Y eso sí es lo que hay que entender. Ajá. Que uno puede discutir sobre políticas públicas, uno puede discutir sobre políticas económicas, ¿ah? Pero esas políticas públicas y esas políticas económicas tienen como base un sistema político que le puede entregar legitimidad a esas políticas, ¿ah? Y el punto, esas políticas pueden ser muy buenas, pueden tener muy buenos resultados, pero la legitimidad no solo depende de los resultados, ¿ah? Y en este caso el problema es que no hay un sistema político que le pueda dar soporte a ese modelo. Pero quiero entender un poco más eso, porque justamente como para complejizar el asunto uno podría decir, bueno, fenómeno, tengo un sistema político que no ha generado, porque no ha podido, porque no ha querido, un sistema político por lo ancho en la definición, ¿no? Que incluye partidos, pero también, como decías vos, más a la impronta uruguaya, otras organizaciones que de alguna manera legitiman la representatividad. ¿Por ahí voy bien? Uh-huh. Eso Chile lo empezó a perder, se empezó a desvanecer. Yo soy de los que cree que ayuda que el voto no sea obligatorio, eso contribuye a ese proceso. Dicho sea de paso, no le importa a nadie, pero por eso yo estoy a favor del voto obligatorio. Ahora podemos discutir el voto obligatorio y los resultados. Pero en todo caso, también siempre he creído lo siguiente. Bueno, todo eso se agrava, todo eso queda en evidencia y todo eso estalla si la gente además está muerta de hambre, no tiene educación, no tiene. Las brechas sociales, económicas, las diferencias son insultantes. Pero daba la sensación que en Chile eso tanto, por lo menos, no ocurría. Que los problemas del empleo no eran tantos, que los problemas de la pobreza no eran tantos, que los problemas del acceso... O sí, y en realidad se decía otra cosa. ¿Se entiende lo que voy? No, el sistema brinda pocas seguridades, ¿no? Fue, digamos, desde 2005 en adelante agregando seguridades a la población, ¿no? El sistema que salió del régimen de Pinochet era un sistema ultraliberal, donde obviamente las seguridades de las personas estaban vulneradas, ¿no? Entonces, poco a poco eso fue cambiando, ¿no? Ahora, lo que no se modificó, ¿no? Desde la transición chilena en adelante, ¿no? Fue la desarticulación que ocurrió en el mundo social, ¿no? En la organización social. Eso fue una apuesta deliberada de quienes lideraron la transición, ¿no? En este caso de la centroizquierda, ¿no? En un modelo que, por ejemplo, evita cualquier forma o imposibilita cualquier forma, por ejemplo, de organización sindical, ¿no? Entonces la organización sindical es débil, y por lo tanto el actor sindical no es un actor que sea capaz de negociar con el resto del sistema político. Entonces, si uno es trabajador, no tiene una referencia, en este caso más allá de los partidos, para
sentirse representado en esa discusión. Y poco a poco, como no había organización social o como la organización social estaba muy segmentada o no estaba incluida dentro de las negociaciones del sistema político, poco a poco lo que fue pasando es que los partidos se fueron autonomizando de la sociedad, ¿no? Y por un lado hay autonomía en términos, esa autonomía de la sociedad genera que la sociedad poco a poco vaya alienándose de ese sistema político. Me parece muy interesante. Buena parte de las reformas y del proceso y del éxito de las políticas chilenas se basaron en esa capacidad de autonomización del sistema político respecto a la sociedad. Vamos a una breve pausa y en todo caso, paraditos ahí. Al pasar dijiste, a ver si lo entendí bien, que de alguna manera, de que para decirlo en forma bien grosera, vos pones el justo medio, que en Chile no exista una organización representativa de los trabajadores como el PIT-CNT. Bueno, el PIT-CNT es bastante excepcional igual, entonces esperar esas herramientas con tanto desarrollo e incidencia puede ser un poco ingenuo. Pero aún así, organizaciones sindicales que representen el interés de los trabajadores, de los asalariados, es algo que en Chile no existe, pero que en todo caso fue promovido, generado o ejecutado, a ver si lo entendí bien, por la propia centroizquierda en el gobierno. Claro, que tenía que para asegurar una transición, ¿no?, y evitar lo que supuestamente habían sido los males de la unidad popular que había llevado a la dictadura, había que hacerlo de otra manera, ¿no? Y esa manera fue la desarticulación, la desarticulación no había ocurrido antes, durante la dictadura, pero fue el no apostar de vuelta a esa capacidad de la sociedad para interactuar con la política. Bien, hagamos un esfuerzo para volver y pararnos en las elecciones últimas. ¿Qué podemos esperar de aquí a algunas semanas? Y bueno, y en el medio nos metemos, ¿qué pasa con eso que vos señalabas? Menos de la mitad de las personas votaron. Y alguien desde una mirada puede decir, bueno, es el ejercicio absoluto y pleno de la libertad que el individuo decide, elige no elegir. Y desde esa mirada liberal yo pienso que es muy valiosa esa mirada. Pero después está la otra. Bueno, sí, lo que pasa es que los que gobiernan terminan siendo tipos o tipas que no te representan, con los que no tenés ningún vaso comunicante y además vos no los reconoces como gobernantes, llamémosle, legítimos, por usar un término. ¿Qué pasa con eso? A la larga. ¿Qué pasa a la corta? Es decir, con los dos candidatos bien disímiles que hay. Y una cosa que pasó en el medio, no son 30 pesos, son 30 años. Desembocó en una gran movida, lo que decías vos, el gran estallido que políticamente se reflejó incluso en la convocatoria, elecciones mediantes de una constituyente. Se acabó la constitución de Pinochet. ¿Dónde quedó todo eso? Parece como que Truman Show, ¿te acordás cuando se va con el barco hacia el horizonte y se toca contra algo que en realidad no era una tela pintada? ¿Era una tela pintada? Entonces, lo vemos luego de la pausa. Estamos con Rafa Piñeiro, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos en el 98.7, estamos conversando con el doctor en Ciencia Política, investigador y docente, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. El doctorado justamente lo cursó en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estamos hablando de las elecciones en Chile de cara a la segunda vuelta. Y en alguna medida yo te dejaba dos preguntas pendientes. ¿Qué pasa de aquí al escenario de las próximas semanas, segunda vuelta? ¿Y en qué medida uno tiene la impresión, a lo mejor es una mirada errónea, de que se diluyó toda aquella fuerza participativa de generar cambios a nivel político, nada más ni nada menos que con una probable constitución y la formación de una constituyente, que lo grosereo mal, Rafa, para que vos pongas, que parece que ganó por izquierda esa convocatoria, o por lo menos con una mirada crítica de cómo las cosas estaban funcionando, ¿no? No parece eso coincidir con el resultado electoral del domingo último. No lo sé, tú dirás. Bueno, ese es un punto de análisis muy importante, digamos. José Antonio Kast no logra salir de el porcentaje de gente que votó rechazo, digamos, rechazo a la constituyente, ¿no? Que fue esta elección que se produce para decidir si iba a haber una constituyente o no iba a haber una constituyente. Esa sí es una elección de participación un poquito más alta, no mucho más alta, pero un poquito más alta, donde los porcentajes de la gente que vota rechazo, que están concentrados en particular en ciertas comunas
de Chile, ¿no? Sobre todo las más ricas, son el 20%. Bueno, Kast, si bien obtiene un resultado bueno, no logra salir de su resultado, no va más allá de ese porcentaje de rechazo. Por el otro lado, ¿no? Lo que sí parece es que la coalición Apruebo Dignidad, la que llevaba como candidato a presidente a Boric, no logra capitalizar todo el apruebo, ¿no? Aquellos que estaban en favor de convocar una constituyente para cambiar la Constitución, ¿no? Eso habla de esta desconexión precisamente, claro, que es que aquellos que se movilizaron, ¿no?, por una nueva Constitución, no necesariamente de manera automática van luego a votar por el candidato por Boric, ¿no? O sea, eso no lo logra automáticamente. Que es diferente a lo que puede estar ocurriendo ahora y que tal vez esta segunda vuelta y esta polarización ayuden a estructurar un poquito más el sistema político y el sistema de partidos en torno a ese asunto que de alguna manera puede generarle sentido a los ciudadanos o a buena parte de la ciudadanía en Chile, que es parte de lo que estamos viendo en estas primeras semanas y los resultados que empiezan a entregar las encuestas, ¿no? Que cambia radicalmente el panorama del día de la elección. Pasó todo tan rápido que dijiste primeras semanas y en realidad primera semana, semana, ¿no? Primera semana. El que cambia lo que ocurrió el día de la elección, ¿no? El resultado del día de la elección es una muy mala noticia para la centroizquierda, digamos. Uh-huh. Es una muy mala noticia para los partidos más tradicionales, más asentados en Chile. En particular es un pésimo resultado para los candidatos, tanto de lo que era la alianza, ¿no?, de lo que tradicionalmente fue la Alianza por Chile, que es la coalición de centro-derecha, que es la que es la base del gobierno de Sebastián Piñera, como la de la ex-concertación, ¿no? El Partido Demócrata Cristiano, el PS, el PPD, ¿no?, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical Socialdemócrata. Bueno, es los candidatos de esos dos pactos, que eran los pactos tradicionales, que fueron los que monopolizaron la vida política chilena hasta ahora, digamos. Bueno, sufrieron una derrota muy importante. Pero, por ejemplo, pero no solo eso, sufrieron una derrota importante en términos de sus candidatos a presidente, ¿tá?, pero al mismo tiempo, y algo que no ocurría hasta ahora, abajo en la elección de diputados y en la elección de senadores, pero sobre todo en la elección de diputados, también sufrieron un revés. Cosa que no había ocurrido en tal magnitud en las elecciones anteriores. ¿Y ese espacio perdido quién lo termina recuperando? Bueno, ese espacio perdido se va de esos partidos de UDI, de Renovación Nacional, que son los partidos clásicos de la centro-derecha, ¿no?, derecha y centro-derecha, o del Partido Demócrata Cristiano, del PS y del PPD, que eran los partidos del centro-izquierda, ¿no? Esos se van hacia los extremos y a este otro nuevo partido que está detrás del candidato Franco Parisi, que es este candidato muy particular que hizo campaña sin pisar Chile, ¿no?, a través de una cuenta Zoom que ni siquiera era una cuenta, digamos, una cuenta de estas gratis de Zoom, decían algunos. Bueno, hablame 2 palabras de Parisi, ¿qué onda? Parisi es un candidato que ya se había presentado, que había obtenido cierto rédito electoral en las elecciones anteriores. En Chile desde hace tiempo vienen surgiendo estos candidatos que logran un 10, un 12%. La novedad ahora es que se ubica en tercer lugar, ¿no?, que los candidatos de la alianza, ¿no?, Sebastián Sichel, y de la concertación, de la ex-concertación, Jasna Proboste, quedan detrás de él. Claro. Y lo segundo, muy importante, es que él logra transferir parte de sus votos a sus candidatos a diputado, cosa que no ocurría antes, por una combinación de sistema electoral, ¿no?, un sistema electoral mucho más restrictivo que no permitía que partidos más pequeños pudieran obtener representación, pero también hoy logra hacer algo que es difícil. Acá votamos en una lista donde votamos por un mismo partido y por una misma fracción, candidato a presidente, candidatos al Senado y candidatos a diputado.
En Chile hay hojas diferentes donde aparecen los candidatos de todos los partidos y uno tiene que marcar con un Sí. lápiz qué candidatos vota. Entonces, uno puede marcar un candidato a presidente de un partido y luego candidatos a diputado y candidato a senador de otro partido. Bien. ¿Tá? Entonces, Lo que llamamos acá el voto cruzado, digamos. claro, pero no solo, digamos, porque puede armar cosas diferentes, sino que hay que ubicarlos, ¿no? Y a veces uno puede presentarse como candidato a presidente, ¿no? Y tener muchos votos, o un porcentaje relativamente relevante de votos, pero no poder transferir a sus Claro. candidatos a diputado. Por ejemplo, Marco Enrique Sominami, en la elección, ahora si no recuerdo mal, de 2010, hizo una muy buena elección, similar a la de Parisi, capaz que un poco mejor incluso que la de Parisi, y no logró tener ningún diputado, Pero no tuvo, claro. porque el sistema era un sistema binominal y él no tenía la capacidad tampoco de transferir a sus candidatos esos votos que él tenía como candidato a presidente, sus candidatos a diputado. ¿Tá? Lo sorprendente es que tanto Kast logra obtener muchos diputados, Franco Parisi, prácticamente sin un partido, logra obtener 6 diputados, por ejemplo. ¿Ah? Y también Apruebo Dignidad, esta coalición que está detrás de Boric, logra aumentar en diputados. ¿Quién los pierde? Los pierden los partidos tradicionales. ¿Y a quién apoyaría Parisi en el marco de la segunda Bueno, vuelta? el punto ahí hay una discusión sobre a quiénes van a votar los votantes de Franco Parisi, más allá de a quién apoye el candidato. Bien. Y el punto ahí es que primero son votantes sobre todo de las regiones del norte de Chile, ¿tá? Regiones que estructuralmente son de izquierda o suelen ser regiones que están un poco más a la izquierda en términos de voto. Franco Parisi aparte tiene por detrás un movimiento muy especial, que es un movimiento que se llama Felices y Forrados, ¿no? Que viene, para que ustedes entiendan la precariedad de esto, viene de gente que consultaba digamos, a este Felices y Forrados sobre decisiones financieras, en particular de seguridad social, ¿tá? Y ese movimiento intenta, en un momento de desarticulación completa de la política post-estallido, presentarse como un partido. Bueno, buena parte de la base electoral, es una base en el norte sobre todo, es esa base electoral que captura Franco Parisi, ¿tá? Que le permite un muy buen resultado en las comunas, en las regiones del norte de Chile, pero que según los datos que empiezan a dar las primeras encuestas, aunque son votantes parecidos a los que votan a Kast, no son votantes que van a ir a votar a Kast. O por lo menos una parte importante se va a inclinar por Boric. Eso hace que la balanza se desequilibre un poco en favor de Boric. También hay otra cosa que está ocurriendo que cambia el escenario del día de la elección, ¿no? El día de la elección fue un escenario favorable, o pintaba un escenario favorable para Kast, ¿no? Si uno incluso ve los discursos de Kast y ve el discurso de Boric de ese día, ¿no? Boric asume como una especie de derrota cuando en realidad Sí. había quedado muy cerca de... ¿no? Lo que pasa es que si ustedes ven, no hay una sola bandera de Chile en el estrado. Un error garrafal para alguien que va a ir a segunda vuelta y tiene que buscar votos. Se insistió mucho que fue el segundo candidato y que exacto, a lo largo de la historia el que sale primero es el que gana. Y vamos a correr de atrás y vamos a hacerlo de vuelta. O sea, cuando en realidad lo que los separaban era un 2%, 2 y algo por ciento, ¿no? Mientras que por el otro lado, José Antonio Kast, que es un muy buen candidato, hacía un discurso de ganador y consolidó eso, ¿no? Y de candidato de los chilenos. ¿Qué fue lo que pasó después de ese día? Bueno, lo que pasó después de ese día es que empiezan a ver, si bien Kast logra el apoyo bastante rápido de los partidos de centro derecha, desde el partido más liberal que es Evópolis, un partido nuevo, pero también de RN, con algunos dirigentes a regañadientes, y de la UDI, logra ese apoyo, ¿no? Logra cerrar el apoyo de la derecha. Boric también logra cerrar el apoyo de la centroizquierda, ¿no? Desde la Democracia Cristiana, cosa que estaba en duda, ¿no? Hasta los partidos de izquierda de centroizquierda que automáticamente dieron su apoyo. Y lo otro es que parece empezarse a generar un movimiento
que hay que ver, digamos, si esto tiene algún tipo de relación con lo que termina pasando en la segunda vuelta, un movimiento de cierta defensa de la democracia ante las posiciones ultraconservadoras de José Antonio Cast, ¿no? Y entonces empiezan a haber diferentes colectivos que apoyan a Boric, y empieza a haber algo que para mí es muy extraño en la política chilena, que son algunos actos que convocan gente, ¿no? O sea, en Uruguay cualquier partido político de centro derecha, de centro izquierda, logra convocar actos relativamente masivos, ¿no? En particular el Frente Amplio logra convocar actos muy masivos, ¿no? Desde, digamos, posiciones más, digamos, uno puede decir que pueden ser actos que llevan más de 100.000 personas. Bueno, en Chile eso es... Hay movilizaciones grandes, pero nunca en términos de un acto partidario, ¿tá? Aunque sea un país muchísimo más grande que Uruguay. Con más población. ¿No? Y con una ciudad como la región, como Santiago, la región metropolitana, con muchísimos habitantes, ¿no? 7 millones de habitantes casi. Entonces, eso es, digamos, José Antonio Cast no hizo un acto de masas, nunca. Boric no hizo un acto de masas en la primera vuelta. El famoso cierre de campaña. Son 2 o 3, y si uno va al día del festejo, también son muy limitados, ¿no? de la primera vuelta. Lo que acaba de ocurrir este fin de semana es que empiezan a haber actos con cierta masividad, cosa que era extraña. ¿Detrás de ambas candidaturas? No, detrás en particular de Boric. Entonces eso lo que va generando es un clima de opinión que cambia el clima de opinión que existió el día de la elección. Y a propósito del candidato que se ve reflejado también, o que es alimentado también por ciertos datos de encuesta que vos diste hoy más temprano. Sí. De las que... De cierta ventaja en favor de Boric. Entre 6 y 7 puntos. En todo caso, cada cosa que decís motivaría profundizaciones, sendas profundizaciones. Pero en todo caso, cuando hablamos de Cast, hay miradas que lo enmarcan en esas corrientes muy de extrema derecha que lucen en buena medida críticas del propio sistema y que podrían tener, digamos, sus conexiones fuertes en Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Cabildo Abierto en Uruguay, Vox en España. Vox en España, Milei en Argentina, ¿verdad? ¿Son apropiadas esas conexiones? Y en todo caso, ¿a qué responden? O sea, claro, sé que esto es para hacer un libro, sí, pero... No, a ver, este es digamos, los movimientos de derecha decididamente no liberales, digamos, ¿no? Incluso que tienen una visión crítica del liberalismo valórico, ¿no? Que interpretan como una intromisión de los organismos internacionales que generan que se adopten medidas que van en contra de las formas locales de vida y se cuelan la soberanía y que tiene, también, claro, ¿no? y que son minoritarias, pero como vienen presentadas de una manera se transforman en decisiones de política pública, ¿no? Entonces, yo qué sé, desde la educación sexual hasta permitir el matrimonio de parejas del mismo sexo, ¿no? Empiezan a encontrar reacción o una reacción fuerte en esos candidatos que hacen campaña en función de esto, ¿no? Y obviamente... lo religioso parece también adquirir, ¿no? La sí, alusión a tiene lo un religioso. componente a lo local, conservador, pero puesto de una manera extrema, ¿tá? Y estos son movimientos que vemos surgir en el marco de esto, que es lo que algunos llaman la reacción cultural, o en inglés el cultural backlash, ¿no? Que es como la reacción a esos cambios de parte de cierta ciudadanía que encuentra en estos liderazgos una forma de expresarse. ¿Tá? Ante, digamos, con esa lectura, y por ejemplo, José Antonio Cast empieza a decir que si gana se va a ir de las Naciones Unidas. Por ejemplo, digamos, para pintarlo dentro del panorama
de este tipo de partidos que tienen estas posiciones. Pero como un gesto, digamos, de soberanía, que tienen que decirnos ellos a nosotros. Exacto. Que Y tiene posiciones extremas en contra de la inmigración, y tiene posiciones extremas en contra de lo que se llama ideología de género, o por lo menos de lo que ellos tildan como ideología de género, ¿no? Donde hay que privilegiar a las mujeres casadas sobre las mujeres solteras en ciertas políticas. Todas cosas que en el marco de cierto avance de derechos y cierta liberalización de las sociedades suenan de alguna manera hasta violentas. Pero en algún costado, digamos, a propósito de lo que podríamos llamar el liberalismo económico, es claramente son críticos, ¿no? No, en este caso, a diferencia de lo que es Cabildo Abierto, Kast es claramente ultraliberal en economía. Ah, ahí está. Más parecido a Milei, ponele. Desde ese lugar. Claro, sí, un poco más parecido a Milei. Capaz que no tan extremo como Milei. Está, pero más... mucho más centrado que porque Milei Trump en términos de política figuraba económica. exactamente lo contrario, ¿no? América para americanos, ¿no? Esta cosa Tiene una combinación de eso, pero claramente es liberal en términos económicos. Reducción de impuestos para las empresas, políticas de oferta para mejorar la economía, ¿no? Una economía abierta al mundo. Bien. Que es un poco, que va en línea con las características que tiene Chile, que son diferentes a las características que tiene Estados Unidos, que son diferentes a las características que tiene Brasil, ¿no? Bien. Y en ese contexto, entonces, para terminar por hoy, se podría decir que aquella cosa con la que amanecimos el lunes, el optimismo bien explícito del candidato de la derecha, no parece coincidir con los nuevos movimientos y momentos políticos que se expresan, por ejemplo, en estas encuestas, incluso hasta por un razonamiento que parecía casi de manual, que establecía el otro día Juan Raúl acá, en el sentido que de los dos candidatos hay uno que está más al extremo, que es Kast, ¿no es cierto? Porque si bien el caso de Boric... Esto era quien imponía el clivaje, ¿no? Y hoy parece que se está imponiendo el clivaje democracia-autoritarismo sobre el clivaje democracia-comunismo, ¿no? De un lado, y es bien explícito Kast en intentar poner ese clivaje, ¿no? Si uno escucha el discurso de su victoria el domingo pasado, es precisamente ese, ¿no? Y lo hace muy bien, ¿no? Pero esa no es la tónica que parece estar encontrando la campaña de la segunda vuelta. En particular porque buena parte de los actores relevantes de centro están apoyando a Boric. Y más allá de los votos que puedan traer esos líderes, como Lagos, como Jasna Proboste, ¿no? Son líderes que de alguna manera barnizan o por lo menos galvanizan del problema democrático que pueda eventualmente endilgársele a una coalición que tiene al Partido Comunista. Hoy no nos va a dar el tiempo, pero ¿te animás a retomar el tema, discutir acerca de fortalezas y debilidades del concepto voto obligatorio? Sí, podemos hacerlo. Una última cosa que es bien interesante, que es que al mismo tiempo que se genera una elección, que genera un parlamento fragmentado, que puede eventualmente generar un candidato que alcance la presidencia, un candidato que está en contra del proceso constituyente, ¿no? Necesariamente la constituyente es un actor político relevante que puede determinar ciertos cambios institucionales que se pueden votar en una elección de voto obligatorio, que pueden entrar en conflicto con las preferencias de Kast si llega al gobierno, ¿no? Entonces, pero en todo caso esa nueva constitución con un posible voto obligatorio igual sería para el futuro. Sería para el futuro, pero por ejemplo podría restringir el mandato del presidente y de los legisladores electos en esta última elección. Limitarlo. Es decir, que hay elecciones en 2 años, por ejemplo. Entonces, eso no, en principio no, los constituyentes no reaccionaron al resultado de la primera vuelta de esa manera, porque aparte es una asamblea constituyente cuyo constituyente mediano, digamos, el que decreta la mayoría, está bastante más a la izquierda que obviamente que Kast y obviamente que el Congreso electo. Claro. Pero entra entra también en un análisis que hay que hacer respecto a
cómo va a ser la segunda vuelta, respecto a la constituyente y cómo va, según el resultado que exista en la segunda vuelta, cuáles van a ser los nudos de tensión de ese próximo gobierno. Bueno, Rafael Piñeiro, gracias por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde. ¿Te parece? Genial, muchas gracias por la invitación. Al revés, gracias a vos.